Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este hermoso body con cuello de flor. Es un body muy fácil de realizar. Lo puedes hacer con el cuello en tipo flor o simplemente dejarlo sin este detalle en el cuello y tendrás un body súper sencillo para realizar. Y lo podrás combinar con este calzoncillo de cintura alta que es perfecto para crearlo en conjunto. Así que si te gustaría aprender a realizar un conjunto de este tipo, te invito a ver este video. Te recuerdo que los moldes para descargar los podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar este proyecto necesitaremos una pieza de la parte delantera, la cual tendrá que estar recortada al doblez de la tela, y una pieza de la parte trasera que también tendrá que estar recortada al doblez de la tela. También recortaremos una pequeña tira con el ancho del elástico que le vayamos a colocar a la parte de la espalda a este body y le tendrás que incrementar 2 centímetros a este ancho que serán nuestros márgenes de costura. Esta pieza también la tendrás que recortar al doblez de la tela y tendrá que tener el largo que tiene en la parte superior la pieza trasera. También tendrás que excederlo por unos centímetros que recortaremos una vez que hayamos pegado esta pieza. También necesitaremos un poco de elástico para las entrepiernas y necesitaremos recortar los pétalos que llevará el cuello este body, aunque te recuerdo que esta parte se puede omitir. También necesitaremos un poco de bies para la parte del cuello, aunque también lo puedes utilizar para realizar una canaleta en las entrepiernas. Lo primero que vamos a hacer es montar estas dos piezas. Estas dos piezas solamente deben de coincidir en esta parte. En esta parte del tiro tienen que tener ambas piezas el mismo tamaño. Estas piezas las vamos a poder unir por la parte del tiro si es que tú así lo quieres. En ese caso tendrías que unirlas con una costura francesa desde el principio de la confección y no tendrías ningún problema. Pero en este caso iniciaremos con la pieza de la parte de la espalda. Tomaremos nuestra tira y la colocaremos tal y como te muestro en el video. Y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a 1 centímetro. Una vez que hayamos unido con esa costura, abriremos nuestra pieza de la siguiente manera y llevaremos nuestra costura hacia abajo y le pasaremos una pequeña costura encima. Esta costura tendrá que estar aproximadamente a 2 milímetros y te tendrá que quedar en la parte de la espalda de esta pieza. Una vez que hayamos pasado esa costura, realizaremos un doblez de medio centímetro y la colocaremos hacia abajo para llevar a nuestra máquina y pasarle una costura recta por encima. Así es como nos tendrá que quedar nuestra pieza. En esta parte introduciremos nuestro elástico. Como puedes ver, en los extremos tenemos un excedente de tela, el cual tendremos que recortar una vez que hayamos pegado esta pieza. Y una vez que ya tengamos nuestra pieza de esta manera, colocaremos nuestro elástico, rematando perfectamente por cada extremo para sujetarlo a esta pieza. Una vez que hayamos pegado nuestro elástico, recortaremos el excedente de este. Así que lo abrirás de la siguiente manera y recortarás el excedente de elástico dejándolo bien al ras de la costura. Es importante que la costura del elástico inicie a 1 centímetro de separación de la orilla. Lo mismo harás con el otro lado. Una vez que ya hemos recortado el excedente de elástico, esta pieza ya estará lista y ahora lo que haremos será colocarle la pieza del frente de este body. Así que la colocaremos encima, haciéndolas encontrar por el derecho de la tela. En este caso no haremos costura francesa, así que es importante que las piezas se encuentren por el derecho de la tela
y las alinearemos tal y como te muestro en el video. Sujetaremos por alfileres por los costados y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a 1 centímetro. Es muy importante que esta costura tenga 1 centímetro de separación y haremos exactamente lo mismo con el otro costado. Una vez que hayamos pasado esa costura, tendrás que asegurarte y verificar que recortaste perfectamente el excedente de elástico. Después abriremos esta costura y le realizaremos un pequeño doblez de medio centímetro hacia adentro y lo llevaremos hacia un costado de esta costura. Este doblez lo haremos por toda la costura y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por encima. Es importante que en la parte superior del elástico hayas recortado el excedente de este para poder realizar este doblez y pasar la costura y darle un excelente acabado a este body. Y haremos exactamente lo mismo con el otro lado de esta costura, realizándole un doblez y llevándolo a nuestra máquina para pasarle una costura por encima. Pero en este caso, este doblez se extenderá hasta la parte superior de la parte delantera. Así es como nos quedará una vez que hayamos realizado ese doblez. Ahora lo que haremos será colocar el elástico en la entrepierna. Este piquito que se forma aquí lo puedes recortar solamente porque vamos a colocar un elástico que va de un extremo de la pierna hacia el otro extremo. Tomaremos nuestro elástico y le colocaremos una marca justamente por la mitad. Posteriormente volveremos a doblar uno de los lados de la mitad de este elástico y colocaremos otra marca. Y haremos lo mismo con el otro lado. Estas marcas también las tenemos que colocar en nuestro body en la parte de la entrepierna. Y una vez que tengamos todas las marcas, lo que haremos será hacerlas coincidir y sujetarlas por un alfiler. Esto te ayudará bastante al momento de colocar el elástico para que este te quede proporcional y te quede un acabado muy definido en la parte de la entrepierna. Si utilizas una puntilla como esta, recuerda que las onditas te tienen que quedar hacia arriba y pasarle una costura recta bien pegadita a esas onditas. Una vez que hayamos pasado esta costura, así es como nos tendrá que quedar nuestro elástico y ahora lo que haremos será volcarlo hacia el revés y pasarle una costura por la parte superior, que en esta ocasión será la parte en donde no tiene las onditas. Así es como nos quedará. Ahora lo que haremos será colocarle un abotonamiento en la parte del tiro a este body. Es más práctico colocarle abotonamiento a estas piezas para evitar tener que retirarle toda la prenda al pequeño cuando le tienes que hacer cambio de pañal. Así que lo único que tendremos que hacer será tomar un pequeño rectángulo de 3 centímetros de ancho y colocarlo tal y como te muestro en el video. En la parte superior le realizaremos un pequeño doblez, el cual sujetaremos con un alfiler. Es importante que las telas se estén encontrando por el derecho de la tela y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta, iniciando desde este doblez y concluyendo hasta el extremo con el otro doblez. Una vez que hayamos realizado esta costura, recortaremos el excedente de tela y las esquinas de esta pieza. Una vez que hayamos recortado esas esquinas, ahora lo que haremos será volcarla y sacarlas perfectamente. Una vez que lo tengamos así, llevaremos el doblez hacia el centro o hacia el revés de esta pieza y le pasaremos una costura recta por encima para fijar este rectángulo. Y haremos exactamente lo mismo con el otro lado para formar nuestro abotonamiento. Ahora lo único que queda es colocar los botones, ya sean botones normales o botones de presión. Ahora lo que haremos será tomar 2 de las piezas que conformarán nuestros pétalos y le realizaremos una costura recta por todo el contorno, dejando esta parte que está recta abierta para poder volcarlo.
Esto lo haremos con los 8 pétalos, uniéndolos de 2 en 2 para formar solamente 4 pétalos. Una vez que hayamos pasado esa costura, realizaremos piquetes por toda la parte curva o por todo el contorno de esta costura para poder volcar nuestra pieza. Una vez que tengamos volcada nuestra pieza, nos ayudaremos de nuestra plancha caliente para acentuar perfectamente la forma y las costuras. Ahora lo que haremos será recortar nuestro bies que colocaremos en el cuello de este body. Tomaremos nuestros pétalos y los ubicaremos tal y como te muestro en el video. 2 pétalos tendrán que quedar en la parte superior del body y los otros 2 te tendrán que quedar en el bies. Si tú quieres y decides no colocarle los pétalos a este body, lo único que tendrás que hacer será una pequeña canaleta en esta parte del cuello para poder introducir nuestro bies y de esta manera tan fácil y sencilla ya tendrías un body para colocarle a tu pequeño. En los extremos del bies los volcaremos por el derecho y le realizaremos una costurita aquí para fijar el acabado del bies. En este caso sí le vamos a colocar los pétalos en el cuello porque quiero hacer un conjunto que es verdaderamente muy hermoso y encantador. Así que tomaremos nuestros pétalos y los alinearemos tal y como te he mencionado anteriormente y para ello tendremos que buscar la mitad de la parte superior o de la parte del cuello de este body y haremos lo mismo con la mitad o el centro de nuestro bies. Ahora haremos coincidir esos centros y los sujetaremos por un alfiler. Y colocaremos nuestros pétalos como ya te había mencionado anteriormente. Una vez que ya los tengamos colocados, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta guiándonos por el doblez del bies. Y una vez que ya hayamos pasado esa costura, lo único que tenemos que hacer es doblar nuestro bies por el revés para llevar a nuestra máquina y pasarle una costura recta por toda la orillita formando el cuello y hasta llegar a los extremos para poder formar la cinta del cuello. Y listo, así de fácil hemos realizado este body. Este body es una de las piezas más fáciles de realizar, utiliza muy pocos materiales y la verdad es que el resultado queda hermoso. Y si lo quieres hacer en combinación con este boomy que es de cintura alta, tendrás el conjunto perfecto. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir nuestro trabajo para que llegue a muchas más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!